Dentro de la vida del cristiano tenemos un camino. Amén. Ese camino nos enseña la Escritura que dice: Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces tenemos un camino en el que usted y yo comenzamos. Amén. Muchos se recuerdan cuando comenzaron ese camino. Cuando hay metas que uno cumple. Yo me acuerdo cuando comencé el bachillerato, ¿verdad? Y caminamos una senda, un momento por 3 años y llegó el final. Después vinieron otras metas. Usted también ha caminado emprendimientos, negocios, trabajos. Entonces, todos tenemos un camino que hemos comenzado. Amén. Y la palabra nos enseña que Cristo es el camino hacia el Padre. Entonces, nosotros debemos de entender que hay un camino que tenemos que seguir, pero también la Biblia nos habla de los caminos. Entonces, mire, hoy vamos a tener el tema retornando al camino. ¿Cuántos nos hemos extraviado del camino? Muchas veces nosotros vamos y decimos: no, por aquí es más cerca. Yo me he perdido. Una vez yo ya le conté que yo nunca había pasado. Íbamos para Nicaragua, para Managua, y a mí me habían contado que por esta ruta era más cerca. Y yo guié: eso es por ahí, vámonos por aquí porque es más cerca. Pero resultó ser un caos total, porque no era el camino correcto. Amén. Entonces la Biblia nos enseña y dice la palabra que Jesús le contestó, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga lo que dice esta versión de la Dios habla hoy: solamente por mí se puede llegar al Padre. O sea, no hay otro camino. Por más que nosotros queramos irnos, no, es que aquí es más cerca, es que está más bonito este camino, ¿verdad? Es que este camino está hermoso, todo está fácil en este camino, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que tenemos que caminar por ese camino. Entonces, muchas veces nos hemos desviado. Amén. Nos hemos desviado por muchas razones. Por muchas razones. Nos hemos desviado porque nos descuidamos. Nos hemos desviado porque nos luciamos. Vimos algo que nos llamó la atención y que quisimos pasar por ahí. Entonces ya no estamos en el camino. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, dice, y sondea mis pensamientos. Entonces, ¿se acuerda que estuvimos hablando acerca de los pensamientos hace como 2 semanas? Entonces, Dios prueba nuestros pensamientos. Entonces, y aprendimos ahí que le pidamos al Señor: cuida mis pensamientos. Dice, nos decía la palabra: cuida tus pensamientos. Entonces quiere decir que los pensamientos nos van a afectar el caminar, nos van a desviar. Usted se levanta, imagínese que usted trabaja en Quesaltepeque, aquí se levanta temprano, se baña, se va, agarra la ruta y usted sabe que va para allá. ¿Para qué lado? Para Quesaltepeque. Pero de repente usted viene y se acuesta pensando: no, voy a ir a Popa primero. Entonces empieza a pensar. Entonces ese pensamiento lo empieza usted a maquinar: me voy a levantar más temprano porque si no voy a llegar tarde, o voy a pedir permiso y usted empieza a pensar. Amén. Entonces por eso sondea mis pensamientos. ¿Qué está pensando hacer usted hoy en la tarde? ¿Qué está pensando usted hacer
mañana lunes, la otra semana. ¿Qué está pensando usted hacer en octubre, noviembre, diciembre, el otro año? ¿Qué está pensando hacer? Entonces, de esos pensamientos, prácticamente lo que va a hacer es enfocar su caminar, es enfocar el camino. Si usted está pensando algo diferente a lo que manda la palabra, por ahí se nos va a ir el camino. Entonces dice, fíjate, mire cómo le dice, si voy por el mal camino. O sea, los pensamientos entonces a nosotros nos pueden conducir hacia malos caminos. Alguien puede estar pensando en algún pecado, en algún momento de deleite carnal, ¿verdad? Y su pensamiento ahí está. Y su pensamiento ahí está. Entonces, tenemos nosotros que decirle al Señor, Señor, prueba mis pensamientos. Fíjate por dónde voy. Hoy es fácil con las aplicaciones, aunque lo pierden a uno también, ¿verdad? Pero es fácil, ¿verdad? Usted le pone un punto de ubicación. ¿Qué le pregunta hoy? Mándame tu ubicación. Si alguien anda perdido, usted le dice, mándame tu ubicación para saber dónde estaba. Hace unos 30 años atrás, uno le preguntaba, ¿y qué tenés enfrente? Un palo de mango. Y empezaba a dar la ubicación, ¿verdad? Y, ay, que no, y de qué es, ¿verdad? ¿De mango manzana o mango ciruela? Y empieza a dar la ubicación. Entonces, hoy tenemos, pero nosotros desde hace más de 2000 años tenemos nuestra ubicación, que es la palabra de Dios. No tenemos entonces por qué andar perdidos. Amén. Tenemos que ir a ubicarnos a la palabra. Entonces, fíjate, Señor, por el camino que yo voy. Pero también le dice, si yo voy por un mal camino, guíame al camino eterno. O sea, eso tenemos que pedirle al Señor, hacer un alto y decirle, Señor, este es el buen camino. Estoy caminando según tu voluntad. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver qué es el camino. Acuérdense que dice la palabra, no sé si puse ese versículo, pero dice la palabra que ancho es el camino que lleva ¿a qué? A la destrucción. Y el camino, ¿verdad? Que muy estrecho. Es que muy estrecho el camino, como cuando uno va en el Buda, porque dice, tópense, que ahí hay espacio. Es que este camino está, mire, que me van codeando. Me empujaron. Probablemente el camino que Dios nos manda es un camino en el cual tenemos que irnos purificando. Tenemos que irnos consagrando, porque así dice la palabra. Amén. Que tenemos que irnos santificando. Y ahí también nos va probando el segundo mandamiento que dijo nuestro Dios. ¿Cuál es? El primero dice, amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Entonces, a veces el Señor en ese camino nos enseña a amar al prójimo. Porque nos topamos con los caracteres, con los temperamentos de la gente. Entonces, tenemos que decirle, Señor, guíame. Si yo me he desviado, guíame. Isaías 35:8 dice, habrá allí una calzada. Mire lo que hace el Señor. ¿Qué es una calzada? ¿Qué es lo que anda usted en sus pies? Un calzado. ¿Para qué sirve el calzado? Para caminar, ¿verdad? Para pasar por piedras, para pasar por algún charco y usted no se va a mojar, o sea, para que no le estorbe, si el sol está caliente, o sea, prácticamente el calzado nos trae una comodidad. Entonces, cuando hablamos aquí de calzada, hablamos de un camino que está preparado
para transitar. No es una vereda, no es un lugar. Dice que allí habrá una calzada y será llamada camino de santidad. Pero ¿cómo es la calzada? Es llamada camino de santidad. Amén. Entonces, ¿y qué dice? Buscar, dice, la paz y la santidad, sin la cual, ¿por qué? Porque no vamos a poder ver a nuestro Dios si no estamos en santidad. O sea, tenemos que buscar la santidad. Ese es el camino, amén, que nos da, esa es la ubicación. Ese es, cuando usted vive en una vida de santidad, es como cuando usted tiene una referencia y dice usted, este camino no lo conozco. Ah, pero sí, ahí está aquel rótulo, ¿verdad? Aquí está aquella curva, aquí está aquella montaña. Entonces, la santidad es esa referencia en el camino que nos da por dónde voy. Entonces, quiere decir que voy por un camino correcto, voy por un camino bueno, voy por un camino justo. Pero mire que dice también ahí, dice, no viajarán por ella, ¿quiénes? Los impuros. Ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Entonces, balanceemos un poquito. El camino ancho lleva a la destrucción y el camino angosto lleva al Padre, a la vida eterna. Amén. Pero dice, para los que viven en santidad, ese camino será una calzada. Amén. Ese camino será una calzada donde pueda transitar. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaba en construcción la iglesia y arreglamos la calle? ¿Cómo era antes la calle ahí? Era lodosa. Ahí por donde está el micro del pastor ahorita parqueado, ahí me quedé pegado una vez yo. Yo entro con un pica y no pude salir hasta que me llegaron a auxiliar. Pero hoy usted camina, llueve, usted no se preocupa. ¿Se acuerda cuando llovía fuerte y no había el puentecito que estaba ahí? ¿Qué les tocaba a muchos? Cruzar, mojarse, pegar el brinquito al otro lado, ¿verdad? O caminar hasta allá donde está el otro puente. Hoy usted, está lloviendo, está pasando una gran correntada abajo, pero usted ni se acuerda de la correntada que está pasando. Usted pasa. Entonces, así es el camino que Dios prepara para los que son santos. Amén. Es un camino en donde van a transitar y aunque venga la correntada, aunque venga la tormenta, ese camino va a estar preparado, listo para que usted transite. Entonces, así es la palabra. Pero no van a pasar por ahí los impuros ni los necios. Amén. No te desvíes de tu camino. Entonces, Dios nos muestra aquí en Proverbios 4:27 que dice que no hay que desviarnos de nuestro camino. Evita el andar en malos pasos. Entonces, los malos pasos entonces nos llevan a nosotros a un mal camino. Amén. Los malos pasos. Así como el eslogan aquel, ¿verdad? Que la cosecha comienza con una semilla, también las cosas malas comienzan con algo pequeño. Con algo que no se corrigió. A veces en la niñez se programa. Se van programando a los niños. Por eso es que dice la Biblia que los hijos, dice que son saetas en la aljaba de Jehová. Amén. Entonces, y usted tiene que darle dirección a esa saeta. Pero si no corrige, ¿cómo tiene que estar esa flecha para que vuele? Tiene que estar rectecita. Si tiene la punta de lado, usted tira para allá y se va a salir para el otro lado, ¿verdad? Entonces,
Ahí nosotros tenemos que ver, entonces, trabajar en eso, programar, ¿sí? Preparar, dice siempre en Proverbios dice, instruye al niño. Amén. Para que cuando fuere grande, que dice, no se apartara de los caminos del Señor. Entonces, hay que evitar el andar en malos pasos, porque llega un momento dado en donde ya es muy tarde, ya se necesitan otros métodos para retornar al camino. Una vez yo me puse a quemar unos papeles, yo creo que ya le he contado, me regañaron a mí, yo tenía mis 7 años, me regañaron y entonces yo me fui y me metí abajo de la cama, solo estaba mi abuelita en ese entonces. Y entonces con un encendedor yo quemaba, era una cama de algodones que los pedacitos, las tiritas de algodón le salían. Entonces yo empezaba a quemar y cuando ya se iba quemando, lo agarraba y yo mismo lo apagaba. Entonces de repente me llamaba, mi abuelita comenzaba llamándome Rogercito. Ahí paz y amor, no pasaba nada, va. Ya era Rogercito, ya era un poquito que a saber qué quiere, va. Pero que ya cuando me decía Roger, entonces sí tenía que ir, va. Como algunos aquí, va, pero bueno. Entonces de repente oí el Roger, entonces tuve que salir, va. Me convenía. Pues entonces, y el último fuego que yo había dado, no lo apagué. Entonces cuando yo salgo, allá, y cuando regreso, me meto a la casa, y eran unas llamaradas, porque enfrente se había quemado el colchón, enfrente había un ropero, toda la ropa se había quemado. Mire, sabe que había un gatito amarrado ahí. No se preocupen, no se preocupen. Se quemó el lazo y salió. Solo se quemó los bigotes el pobre gatito. Pero fíjese que, ¿cómo podíamos detener? Entonces, me llama la atención, se quemó gran cosa. Y como pudimos, con mi abuela y yo, apagamos el fuego. Yo tenía 7 años. Pero me llama la atención que el fuego chiquitito era así, pequeñito. ¿Y cómo llegó a ser de grande? Por eso dice, evita el andar en malos pasos. Hombre, si solo un poquito. ¿A cuántos nos mandaban a encender los cigarros? Solo a mí, vea. Está bueno, pues. No levante la mano usted, pues. ¿Y cómo se encendía el cigarro? Usted solo, no, tenía que pegarle uno el jaloncito, ¿verdad? Para que se encendiera. Entonces, a la mitad llegaba ya, ¿va? Y así, y empezamos a ver malos pasos. O sea, de poquito, no parecen inofensivos. Parecen inofensivos. Mirá la niña, ¿verdad? Cómo baila la Macarena. Ay, tan chula se ve. Pasos pequeñitos. Para el TikTok está buena, ¿verdad? Y ahí, dijo su primer palabra. Y ya sabe usted qué palabra dijo. Y todos le aplauden. Pequeños pasos. ¿Cómo se viste una niña, un niño? Pequeños pasos. Evita andar en malos pasos, porque de ahí todo va a ser un desvío. O sea, nos paramos en el camino y nos desviamos un poco. Sí, solo voy a comprar aquí mi agua. Ya nos desviamos del camino. Y ya nos llevan para allá y allá. No hay aquí. A veces así pasa. En el camino de donde uno va, uno le dice el rótulo para allá, alguna gasolinera, y usted va en algún lugar lejano, ¿verdad? Usted se mete y está cerrado. Y le dice, no, la otra. Y ahí va, ya se desvió del camino. Y de repente le dice, no, si se va por aquí
por este lado, vuelve a salir a la autopista y se va perdiendo, y así se va perdiendo uno espiritualmente. Entonces, tenemos que evitar andar en malos pasos, los pequeños malos pasos. Amén, los pequeños malos pasos. Yo tenía compañeros en la universidad que me decían, nos vamos a reunir el fin de semana en el Tunco. Sí. ¿Y qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a estudiar, vamos a ir a prepararnos para la tesis. ¿Verdad? Ya me imagino, pastor, no voy a venir el domingo. Tengo que ir a estudiar para la tesis. Amén. Pequeños pasos. Yo le cuento cuándo fue lo que, desde a mí, desde el principio de la universidad, todo el mundo se dio cuenta que yo era cristiano. Mira, vamos aquí, no vamos. Es más, yo los invitaba. Bueno, ustedes han sido testigos que algunos de mis compañeros han venido aquí a la universidad. Aquí a la iglesia, perdón. Solo el pastor me está poniendo atención, ¿verdad? Y así, ¿por qué? Porque es bien fácil. No voy a ir a la iglesia, no voy a ir a servir. No, si uno no necesita. Una vez me dijeron, mira, no vamos a ir hasta el Tunco, nos vamos a ver ahí en una gasolinera. ¿Y para qué se reúne la gente en la gasolinera? Sigamos leyendo mejor. Lucas 15:13 dice, pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos. Mire, en otras versiones dice, y con ese dinero, dice, se apartó. Estamos hablando del hijo pródigo. Se apartó. Amén. Entonces, yo no sé si nos hemos apartado de Dios. Apartar de Dios no solamente significa no congregarse. Podemos estar en culto de cuerpo presente, ¿verdad? Y estar apartado de Dios. Entonces el hijo pródigo se fue, dice, lejos. O sea, tuvo un espacio en donde apartó su camino. ¿A dónde tendría que estar él? Ayúdeme usted, ¿quién era el hijo pródigo? ¿Quién era el papá del hijo pródigo? Era un buen padre. Era un hacendado, o sea, tenía su hacienda, su finca, tenía trabajadores a su disposición, tenía todo. Y en esa línea, ¿qué le correspondería al hijo pródigo? Seguir también los pasos de su papá, prepararse para después, falta el papá, ellos tomar el mando y seguir. Ese es el camino. Pero él prefirió apartarse, pero él prefirió alejarse. ¿Y qué dice? Se fue a otro país donde lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pequeños pasos. Yo me pongo a pensar, si hablamos de los pensamientos, amén, quizás vino este hijo pródigo, pensó en lo que él podía hacer con ese dinero. Quizás ahí se sentía aburrido, quizás ahí se sentía que podía hacer algo más, pero prefirió, o sea, primero lo pensó, o sea, toda acción que usted y yo tomamos comienza con un pensamiento. Por eso dice la palabra, sondea mis pensamientos. Entonces, y vino y él prefirió y se fue allá a gastarlo, a llevar una vida que no era la vida de Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo será el caminar? Cuando usted va en el camino, valga la redundancia, ¿verdad? Va y entonces usted se extravía y cuando usted regresa, ¿a dónde regresa? ¿Al punto que se perdió o más adelante? Usted regresa al punto donde se perdió.
o más atrás. Exactamente. Entonces, se alejó, se apartó. Mire, probablemente este hijo tenía sus responsabilidades dentro de la casa. Amén. Imagínese que era el encargado de pagarle a los mozos probablemente. O sea, él tenía una responsabilidad. A veces nosotros tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, llamamiento que Dios nos ha hecho y nos hemos apartado y los hemos dejado por ir a vivir una vida que no le agrada a Dios. Amén. Entonces el hijo pródigo se fue, se apartó del camino y deseaba, dice en el versículo 16, llenarse el estómago, o sea, tenía hambre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense la condición. Es que mire, cuando uno se aparta de los caminos del Señor, aparentemente al principio todo va bien. Todo va bien, todo va viento en popa, no pasa nada, ¿verdad? Dice la palabra, yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Planes de qué dice? Planes de bien y no de mal. Para darlos, dice, un futuro y una esperanza. Amén. Ahora, pregunta, ese es el camino que lleva al Padre. ¿Y cuáles serán entonces los pensamientos del enemigo? Los pensamientos del enemigo no son para bien, son para mal. Los pensamientos del enemigo no es para que usted y yo tengamos una vida feliz, sino al revés, una vida infeliz. Amén. Entonces dice el Señor, los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de bien. Aunque el enemigo quiera pensamientos de mal, amén, Dios tiene más autoridad y su poder y su mano poderosa, amén, nos lleva hacia el bien. Pero si nos alejamos del camino, los pensamientos del enemigo no son. Los pensamientos del enemigo solo son poner trampas, trampitas, pequeñitas, ¿verdad? Como hablamos, y va jalando y va jalando. ¿Cuántos agarraron así palomas con un canasto? Nadie levantó la mano, solo yo. Ah, sí, ¿verdad? Ah, la hermana me hizo barra. Sí, agarramos un canasto, ¿verdad? Le poníamos un palito, una pitita, y después le poníamos maicillo, y ahí llegaba hasta las gallinas del vecino. No, eso no va, las gallinas del vecino no va. Pero hasta ahí, ¿verdad? Y de repente cuando ya estaba bajo el canasto, así es el enemigo. Te mete deleitate aquí. ¡Ey, sí, se siente bien! Esto. Y ahí va, eso va en una involución. Amén. Se va degradando. Entonces, de repente le pone una tentación pequeña, de repente una tentación más grande, de repente una más grande, hasta que ya está bajo el canasto, le jala la pitita. Amén. Entonces, él dice que quería comer. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Ha comido usted algarrobas alguna vez? No, ¿verdad? Ni las conocemos. Pero imagínese concentrado, pues, vaya que sean concentrados. ¿Ha comido usted concentrado? Solo al que se come el concentrado sí se lo ha comido, ¿verdad? Pero usted no. Me trae, en Nicaragua dicen afrecho, me traen un plato de concentrado para pollos. Amén. Entonces, pero imagínense que deseaba, o sea, no tenía hasta dónde lo había degradado el enemigo. Entonces, en otras versiones dice retornando en sí, pero este es siempre la palabra shub, retorno, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Es reaccionar.
Es decir, ¿a dónde estoy? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? Pues, si Dios quiere para mí pensamiento de bien, tiene el Señor para mí, y me está yendo mal. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Imagínense la posición que él tenía. Pero yo aquí perezco de hambre. El enemigo hasta dónde lo había llevado, porque se apartó del camino. Mire Daniel capítulo 3, dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto por 3 de ancho, y ordenó que la pusieran en la llanura de Dura, en la provincia. Cuando leímos el del hijo pródigo, dice que se fue a otro país. Este versículo dice que fueron llevados a otra provincia, o sea, fueron apartados a otra provincia. Pero aquí hay una gran diferencia entre el hijo pródigo y Daniel, porque el hijo pródigo, él escogió irse ahí. Amén. Él solito, dame mi herencia, y se fue, dice, a otro país. Aquí fueron llevados a otra provincia, a Babilonia. Y Babilonia tiene que ver con confusión. Amén. Entonces fueron llevados a Babilonia, fueron llevados a una confusión. Pero Daniel, usted conoce la historia. Ya vamos a leer otro versículo. Dice que Daniel prefirió no comer de la comida del rey. Amén. El hijo pródigo fue por su cuenta. A Daniel lo llevaron. Entonces quiere decir, en un momento dado, en las malas decisiones, amén, en las malas decisiones que nosotros podemos hacer, somos arrastrados hacia una trampa del enemigo por nuestras decisiones. Pero en el caso de Daniel, no fue una decisión de él, sino es que fue llevado cautivo. O sea, es como que Dios nos va a llevar, ¿verdad?, ahí, y nos va a poner a prueba. Así dice la palabra del versículo que leímos de primero. Pon a prueba mis pensamientos y fíjate si voy por el mal camino. Amén. Entonces vino Daniel, decidió, estando en la condición de esclavo, estando en la condición de que no estaba de preso. Cualquiera pudo decir, bueno, aquí Dios me trajo y ni modo, ¿para qué me trajo el Señor aquí? Entonces, démosle a todo lo que ha puesto el rey, porque de todas maneras somos esclavos, porque de todas maneras somos presos. Aparte de todo eso, dice la Biblia, que él prefirió. Los jóvenes parecidos, dice, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio del palacio real, perdón. A ellos se les enseñará el lenguaje y la literatura de los caldeos. O sea, fueron apartados, no por decisión propia. Ellos fueron llevados, pero decidieron no contaminarse del ambiente que estaba. A veces en la vida cotidiana, ¿verdad?, laboral, vamos a llevar. Una vez me dijo un cliente, mire, coticemos un proyecto, ¿verdad? Y al final me dice, le dimos la oferta y todo, y lo ganamos, vamos a celebrar, me dice, nos vemos en el Tunco. Y yo no sé por qué agarran para el Tunco, ¿va? Mejor mándame un tunquito, ¿va? Entonces, y vamos a celebrar, me dice. ¿Usted se las echa, va? No, le digo. Y después me dijo otra vez que usted no toma. Vamos a tomarnos una gaseosa, pues, me dijo. Entonces, así pasa. Cualquiera diría, es que por negocios tengo que echarme una copita para afianzar el negocio. Porque, me voy a sacrificar por la empresa, ¿verdad? Y entonces, ni modo, tengo que ir. Ahí decidieron, estaban en el palacio del rey. Le ofrecieron los banquetes del rey.
pero decidieron no contaminarse. Entonces, en el camino que usted y yo llevamos, vamos a ver dos partes: la parte del hijo pródigo, que él decide ir, y la parte de Daniel, que él decide no contaminarse. Amén, no contaminar. Entonces Dios nos va a poner a prueba para que usted y yo no nos contaminemos y tengamos fuerzas, seamos fuertes para entender que la mano de Dios es poderosa sobre cualquier ambiente y que usted y yo tenemos que ser transformadores de los ambientes. Amén. Esther, mire lo que sucede. Esther capítulo 3, versículo 13 dice: y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino, en ellas se les ordenaba destruir por completo y en un solo día a todos los judíos. Fíjese que aquí está hablando de qué reino, el reino de Persa. Entonces, ahí se acuerda cuando mandaron la carta para que todos los judíos, imagínense, allá estaba el hijo pródigo en un lugar apartado. Allá estaba Daniel en otro lugar. Y aquí estaba en otro lugar. Entonces, hubo un decreto. ¿Qué es un decreto? Es una ley que se tiene que cumplir sí o sí. Amén. Y entonces dice que se mandaron las cartas a todas las provincias del reino. Y ella se les ordenaba que destruir por completo. Es que mire, el enemigo, la orden que ha dado sobre usted y sobre mí es que nos destruyan. Pero la orden que ha dado el Rey Supremo, el Rey de Reyes, es que para usted y para mí tengamos bienestar, tengamos victoria. O sea, el enemigo ha decretado, pero Dios es más fuerte, es más poderoso para que esos decretos no vayan sobre nuestra vida. Y dice, y en un solo día, y a todos los judíos, jóvenes o viejos, niños o mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. Mire, el decreto es acabar. El decreto es acabar y quedarse con los bienes. ¿Y qué dice cuándo? Había un día señalado. Había un día señalado, el 13 del mes 12, en el mes de Adar. Había un día señalado. Hay un día que el enemigo ha señalado para atacarnos. Pero fiel es Dios que tenemos esa autoridad, tenemos esa cobertura. Mire, usted sabe qué es lo que hizo Esther, ¿verdad? Intercedió por el pueblo. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede. Entonces, tenemos que ser llenos entonces del Espíritu Santo para que esa intercesión, ahí Él pelee en contra del enemigo. Probablemente esos decretos son enfermedades de muerte, son destrucción económicamente. Esos decretos pueden ser destrucción de la familia. Esos decretos pueden ser destrucción de la vida en sí y acabar con todos. Pero en medio de esos decretos, amén, tenemos a un Dios poderoso. Amén, puede usted levantar sus manos y decir: yo recibo esa protección del Señor. Amén, y me cubro con la sangre de Cristo. No hay ningún decreto que el enemigo pueda levantar sin que Dios no lo permita, sin que Dios no actúe sobre nosotros. Pero no nos apartemos del camino. No nos apartemos del camino. Cuando uno compra un seguro, hay cosas
que no cubren. Imagínense que el camino es, el seguro es por accidentes. Y va, ¿verdad? Y entonces choca. Y la persona que choca no lleva licencia. ¿Cubre o no cubre el seguro? No cubre. No cubre. Y así le dicen, por ejemplo, chocó. Hoy con esto del GPS y todo. Pero miren, chocó porque iba a 95 y en la cláusula del seguro dice que no pueden ir a más de 80. Entonces, mire, no cubre el seguro. Amén. O iba tomado y iba en alguna condición que no iba apto para manejar. O no iba en la ruta que era. Los que tienen una ruta tienen que mantenerla. Y si no iban en la ruta, tampoco, amén, aplique el seguro. Pero Dios lo que nos pide es caminemos por el camino eterno. Ahí vamos a estar cubiertos. Pero si nos vamos a donde se fue el hijo pródigo, pero si nos vamos a donde se fue, a donde llevaron a Daniel, mire, Daniel tenía cobertura, nunca se apartó de la cobertura. Aunque se cambió de país, no cambió su cobertura. El hijo pródigo sí. Entonces el enemigo quiere hacernos pedazos. Pero es que está malo. Sí, allá hablamos de Babilonia, hablamos de confusión. Aquí el enemigo habla de destrucción. Amén. Entonces tenemos que estar cubiertos para que no nos llegue la destrucción a nuestras vidas. En Marcos 5:1 dice, llegaron al otro lado del mar a la tierra de los Gadarenos. ¿Qué había en Gadara? Ayúdeme. ¿Qué había en Gadara? Un endemoniado. Imagínense, aquí estamos hablando de otra provincia, dice, a la tierra de los Gadarenos. ¿Qué llevaba ahí? O sea, llevaba a una tierra que tenía un conflicto espiritual. Y ahí dice que llegó ¿quién? Llegó Jesús. Dice que cuando Jesús nomás se bajó de la barca y tocó tierra, vio al hombre. Amén. Entonces, no nos desviemos nosotros del camino. Vamos a ir a parar ahí, a donde están confundidos en Babilonia, a donde tienen destrucción en Persa. Amén. En donde están siendo asediados por el enemigo en Gadara. Perdidos en el camino. Amén. Entonces, tenemos nosotros que saber dónde estamos, porque la llevamos de perder. Aquí dentro de la nación, El Salvador, usted lo puede parar la autoridad y usted presenta su documento de identidad. Pero ¿y fuera de aquí? Por ejemplo, si usted entró a otro país indocumentado, o sea, su estatus no es legal. Entonces, así pasa cuando nos desviamos del camino. El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien se sale de la cobertura, ¿va? ¿A quién está? Entonces, tenemos que mantenernos en la cobertura de Dios. Entonces, allá era Gadara. Aquí en Malaquías 1:4 dice, si los edomitas descendientes de Esaú dijeran, hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor Todopoderoso responderá, ellos reconstruirán, pero yo los destruiré otra vez. Su país será llamado país de maldad y nación del eterno enojo del Señor. Imagínense, este era otro camino de los edomitas, otro lugar. Y aquí había un lugar de maldad. ¿Por qué los castigó el Señor? Porque eran malos.
sea, ¿a dónde estamos nosotros caminando? ¿Estamos en el camino eterno o estamos en el camino de la confusión, en el camino de la perdición, de la destrucción, el camino de la maldad? Amén. Entonces, tenemos nosotros que ver a dónde estamos parados. Y para eso tenemos que decirle, Señor, fíjate mi camino. Y si estoy por el camino malo, guíame al camino bueno. Tenemos que retornar. Amén. Tenemos que retornar a los caminos que llevábamos. Dios nos encomendó un llamamiento, un ministerio. Amén. Y que el enemigo se encargó de quitarnos, de hacernos pedazos y todo. Pero lo que tenemos que hacer es regresar al camino. Regresar, o sea, ordenar. Mire, y muchas veces el ordenar no es de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Usted vio cómo estaba el piso, ¿eh? Antes de poner el piso, ¿qué teníamos? Cemento. Y antes del cemento, tierra. Todo es un proceso. Hoy se mira ordenado. ¿Se mira más ordenado así o cuando estaba lleno de piedras y tierra? Pero fue un proceso. Y no venimos entonces, así como está, pongámosle la cerámica encima. Así tuviera la cerámica en las piedras, en los hoyos. No, se tuvo que emparejar. Entonces, el ordenar lleva un comienzo, pero tenemos que comenzar. Diga conmigo, tengo que comenzar. Empezar a ordenar, empezar a quitar las piedras, empezar a rellenar los hoyos. Así pasa. Para que después se mire bonito. Amén. Y estar en el camino correcto. Salmos 37, en el versículo 5 y 6 dice, encomienda al Señor tu camino. ¿Qué es encomendar? Dejarlo a sus manos, confiar. Venir y yo antes en los correos las encomiendas, o sea, llegaba aquí, o sea, la encomienda siempre llevaba como una recomendación, ¿verdad? Mire, aquí está esto, pero no lo muevan mucho, no le pongan mucho peso. Llevaba encomienda a Jehová, al Señor tu camino. Confía en Él. Tenemos que aprender a encomendarnos. Señor, yo encomiendo mi camino. Yo confío en ti. ¿Y qué dice? Y Él actuará. O sea, Él nos va a guiar por el buen camino. Pero tenemos que aprender a ser guiados por Él. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa como el sol de mediodía. Así tenemos que llegar nosotros a encomendarnos al Señor. Señor, encomiendo mi caminar. Estorba cualquier trampa, cualquier pensamiento que tenga. Mira mis pensamientos, Señor. El apóstol Pablo decía que él quería hacer una cosa, pero su cuerpo le inducía a otra. Amén. Pero él encomendaba su caminar. Amén. Si yo me voy a desviar, Señor, estorba que yo me desvíe. Actúa a mi favor, que yo no vaya a tomar malas decisiones, sino que vaya por el camino recto, sino que vaya por el camino justo. Amén. Y hay que confiar en Él. Cuando hacemos esas dos cosas, cuando encomendamos nuestro camino. Pero como cuando encomendamos algo, vamos a hacer la voluntad de Dios. No le vamos a decir, Señor, encomienda mi camino, y de repente a medio camino, no, es que aquí me quiero desviar, aquí me quiero descansar.
Tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y entonces Él actuará. Amén. Póngase de pie. Tenemos que dejarnos que Dios guíe nuestro camino, que Dios guíe los pensamientos. Desde los pensamientos usted y yo tenemos que trabajar para no permitir alejarnos del camino de Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra, Padre bendito. Gracias Padre Santo por lo bueno y hermoso eres tú con nosotros, oh Dios. Te pedimos, Señor, que guíes nuestro caminar, Padre Santo, que guíes, Dios bueno, nuestros pensamientos, Señor. Guía mis pensamientos. Que esa sea la oración, Señor, guía mis pensamientos. Que vayan enfocados conforme a tu plan maravilloso, Señor, conforme a tu plan, Padre bendito, ese plan hermoso, Padre Santo, que tú nos has trazado, Dios amado, en nuestras vidas, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno, Señor. Encomendamos a ti, Señor, nuestro caminar, Padre Santo, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor amado, sino que prosigamos ese camino eterno, Dios amado, en el cual nos lleva a la casa del Padre, a esa vida eterna, Padre Santo, esas luchas, Dios amado, que tenemos por mantenernos en ese camino de santidad, Dios amado. Llévanos, Dios bendito, de gloria en gloria, Padre Santo. No permitas que nuestros pensamientos se tuerzan, Dios amado. No permitas, Dios bendito, que nuestros pensamientos se desvíen a los pensamientos perversos, a los pensamientos de muerte, a los pensamientos de maldad. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado, renueva nuestra mente, Dios bendito. Gracias, Padre Santo. Eres bueno, Señor, eres hermoso, Dios amado. Gracias, Dios bendito. Oramos, Señor, por las ofrendas, Dios amado, de los proyectos de la iglesia, Señor. Oramos,